Bien, continuamos con los sellos, donde dijimos tenemos dentro de los sellos los 4 caballos con sus jinetes y sus colores y la profundidad de sus significados. Entonces ustedes dirán o podrán pensar que yo me estoy desviando, deteniéndome en Tesalonicenses, de que cuando yo termine de explicar, vamos a ver cómo el apóstol Pablo, dijimos, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo, podríamos decir desde el 1, pero ahí el apóstol Pablo está enseñando que la venida de Cristo no estaba para esa época, cosa que no estaba la venida del Señor para la época de los apóstoles, sino que iba a venir luego, después que venga el hijo de perdición, el hombre de pecado, aclarándoles a esos cristianos, y no es maravilla, hermanos, porque hay muchos cristianos y unos adventistas que creen que los apóstoles creían y los cristianos de aquella época creían que Cristo venía para el tiempo de ellos. No, apenas comenzó esa doctrina o esa creencia, inmediatamente el apóstol Pablo intervino, inspirado por el Espíritu Santo, y los corrige. Y le dice que todos los apóstoles no creían, y lean bien, versículo 1 al 3, y que nadie piense, dice, como carta de nosotros, plural, ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, de que la venida de Cristo esté cercana. Pues nosotros analizamos en profundidad segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 1 hasta 16. Y en el 16 vamos a ver algo especial, en el versículo 16 del capítulo 2, que no he llegado todavía, pero yo estoy haciendo un despliegue. Es como decir que tengo un rollo de ese capítulo y lo despliego, y lo desenrollo, y lo pongo sobre los 7 sellos, encima de los 7 sellos. ¿Por qué me detengo? Pero ahora voy a hacer un paréntesis de continuar con ese desenrollar, digamos así, del capítulo de la epístola del apóstol Pablo, ingresar de lleno, continuando, pero sucede que se han generado algunos interrogantes que conviene aclarar. El caballo blanco, que significa, ya dijimos, el desarrollo de la doctrina pura, una doctrina controlada por los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, no permitían que ingrese el error. Y ellos denunciaban con sabiduría y poder y influencia del Espíritu Santo de Pentecostés todo sonido extraño de doctrina. Y los apóstoles peleaban contra las doctrinas diabólicas que querían ingresar dentro de la iglesia cristiana primitiva. Entonces de allí nosotros vemos el jinete, ya dijimos, sentado, airoso, triunfante, con un arco, y que dice que tenía un arco, se le da una corona, o símbolo de triunfo de los cristianos primitivos, y que tendrían que salir victoriosos. Y aunque el texto denota como un absoluto triunfo, no fue realmente un absoluto triunfo, fue relativo. Pero si ustedes notan que el capítulo 6, versículo 2 dice, en la última parte, y le fue dada una corona y salió victorioso, pero acá hay una expresión rara, para que también venciese, lo que significa que el periodo de vencer iba a ser una constante en la iglesia cristiana primitiva mientras vivan los apóstoles. Y el último apóstol que vivió fue el apóstol Juan. Y el apóstol Juan fue el último, digamos, cuidador de las doctrinas de Cristo, el único apóstol inspirado. Pero, ¿qué habíamos leído nosotros? Yo había hice mandar a través de mi hermano Walter,
una serie de links con pruebas históricas, con documentos, hay mucho más, por supuesto. Pero yo mandé algunos, para que se sepan que el mal comienza a entrar dentro de la iglesia cristiana primitiva, para que no pensemos que era una iglesia totalmente triunfante en el conocimiento. La iglesia comienza triunfante, Satanás comienza a ingresar, y entonces nosotros nos acordamos que el apóstol Pablo dijo en Tesalonicenses, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. ¿Cuándo comenzó a obrar el misterio de iniquidad? Pero había algo que impedía, dice, según la teología adventista, el que impedía la lógica teológica. ¿Quién impedía? El que impedía que se desarrolle el misterio de la iniquidad era el Espíritu Santo. Pero mientras el Espíritu Santo esté gobernando la iglesia, el Espíritu Santo se comienza a retirar con la muerte del apóstol Juan. Ya no quedaron gente con el don del apostolado. Si bien habían maestros, habían obispos, habían dirigentes dentro de la iglesia que el Espíritu de Dios lo asistía, pero ya todos los dones con potencia del Espíritu Santo desaparecen. Y aún en tiempo de los apóstoles, nosotros notamos cómo el misterio de iniquidad ya estaba obrando, y nosotros podemos decir, busquemos una fecha. ¿Cuándo comienza a ingresar el misterio de iniquidad? Y bueno, alguien puede decir a partir del año 100, no. Mientras los apóstoles vivían, el misterio de iniquidad ya estaba obrando. Y entonces, vamos a contestar las preguntas de algunos hermanos que me han hecho llegar a mí. Como ser, yo mando ahí un documento. ¿Cuándo escribe el apóstol Juan sus epístolas? El apóstol Juan escribe sus epístolas después de haber escrito el Apocalipsis. Y muchos creen de que se ha escrito primero la epístola, y porque en la Biblia, como último libro, encontramos al Apocalipsis, entonces piensan que es el último libro escrito por Juan. Y no es así. Vayan a la historia y yo mando ahí unos documentos. Y hay un montón, hay muchos. Yo mandé uno. Pero el apóstol Juan escribe sus epístolas después que escribe Apocalipsis. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros leemos sobre la historia, que yo a propósito mando 2 links que hablan sobre Constantino, cómo la iglesia cristiana se une al romanismo, o el imperio romano al cristianismo, y lo corrompe al cristianismo. Entonces alguien podría decir, ahí se retiró el Espíritu Santo. No, bueno, yo estoy mandando esos documentos para que veamos cómo esa historia, de forma imaginaria, lo veamos como si fuese un libro enrollado, que también lo abrimos, y tiene un comienzo con Constantino, y las obras de Constantino llegan hasta el fin del mundo. Entonces lo ponemos a esa historia de esa iglesia que va a nacer como un misterio de iniquidad, con una serie de accionares y resultados, y pongamos ese rollo abierto desde Constantino hasta el fin del mundo, encima de los 7 sellos del Apocalipsis. Encima de los 7 sellos del Apocalipsis pusimos también Tesalonicenses, el misterio del capítulo 2. Ya vamos a ver el misterio. Pero me conviene también explicar que hay documentos que sacerdotes no habían en tiempos de los apóstoles. Pero primero dijimos cómo probamos cuándo comienza el misterio de iniquidad. ¿Cuándo comienza el misterio de iniquidad? Entonces alguien puede decir desde Constantino.
Bueno, es su opinión, pero busquemos en la Biblia. Y vamos a ver, repasando, porque ya lo hemos visto, pero rápidamente, vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, noten ustedes, lo hemos leído, hemos entendido, hemos aprendido, pero es necesario repasarlo otra vez para saber desde cuándo comienza el misterio de iniquidad a entrar en la iglesia. Entonces, en el capítulo 20 dicen, en el versículo 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, eso dice el apóstol Pablo. ¿Qué nos enseñó el apóstol Pablo? Todo el consejo de Dios, tanto a cristianos gentiles, mejor dicho, tanto a los gentiles que se convirtieron en el cristianismo, como también a muchos judíos que él logró también convertirlos al Señor. Pero el apóstol Pablo ya preocupado porque, noten, le faltaba poco tiempo para morir. Y él celoso de la verdad, amoroso, que lloraba cuando veía la iglesia cristiana, ¿se acuerdan en Corintio? Que estaban todos llenos de bandos, de divisiones, de odio, de ira, adulterando, cometiendo pecados de injusticia, y que no se habían arrepentido, dice el apóstol Pablo, y que no se habían arrepentido. Y no había entrado ahí el misterio de iniquidad en el periodo del caballo blanco. Sí estaba la doctrina verdadera, pero los hombres estaban pisoteando la doctrina y el diablo estaba triunfando en la práctica pecaminosa de los cristianos que estaban dentro de un periodo de doctrinas exitosas. Entonces no podemos decir que el caballo blanco, y enseñarlo así superficialmente. Muchas veces yo enseñé el Apocalipsis y a veces os podría decir que en esta oportunidad yo me estoy deteniendo con profundidad en todo lo que diga el Apocalipsis. Porque antes de entrar a todos estos detalles me llevaba mucho tiempo, entonces lo dejaba y lo explicaba con toda simplicidad. El caballo blanco abarca más o menos, como cree nuestra doctrina, desde el año 31 hasta el año 100, y era del periodo de la iglesia pura, con la doctrina pura, los cristianos triunfantes, y dejaba todos estos detalles. Y me iba al caballo colorado, rojo o bermejo, después me iba al caballo negro y rapidito nomás. Entonces lo hacía el capítulo 6 con los 7 sellos, cortito, interesante, y como para que no se aburriesen. Ahora yo les pido perdón si por detenerme en profundidad los aburro. Pero no podemos ya, y pienso yo, con la cercanía del derramamiento del Espíritu Santo y de la venida de Jesús, estudiar el Apocalipsis otra vez superficialmente. No, yo lo voy a hacer detenidamente y profundamente, tratando de no dejar nada, aunque hay muchas cosas que las dejo. Elijo algunas cosas para dejarlas, pero muchas otras no. Les ruego, hermanos, concéntrense y tengan paciencia. Entonces no es el caballo triunfante en materia de doctrina, controlada por el Espíritu Santo a través de gente autorizada como los apóstoles. Pero ya estaba ingresando el mal. El apóstol Pablo dice, yo les he enseñado toda la verdad. Y que quede bien claro, no hay verdad nueva que los adventistas tengan que aprender que no esté en la Biblia. Pero el apóstol Pablo muestra su preocupación al decir, a continuación en el versículo 28, es que el 27 no es rehuido de anunciaros todo, no el 99% ni el 90%, todo, el 100% del consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como ¿qué? Como sacerdotes, como ¿qué? Como obispos. Y habíamos leído nosotros en Timoteo que el apóstol Pablo decía, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea
marido de una sola mujer, que sepa gobernar su casa y por supuesto enseñar la palabra, etcétera, etcétera. El Señor había puesto obispo, pero no dice sacerdote. ¿Qué ha pasado con lo que es sacerdote? Bueno, el apóstol no enseñó que habían de haber sacerdotes dentro de la iglesia cristiana. No es bíblico. No hay un solo texto en la Biblia que diga que había un cargo de sacerdote dentro de la iglesia. Por eso yo les mandé un link para que ustedes vean la historia y vean cuántas filosofías se emplea cuando se habla de un sacerdocio a futuro. Pero ahora veamos que el apóstol Pablo previene. Nos ha puesto por obispo el Espíritu Santo, a ver, que el obispo equivale a un anciano. Y se le llamaba también doctores a los ancianos. Equivale a una persona entregada a Dios, consagrada, y que tenga conocimiento de la palabra y que pueda gobernarla, conducirla y cuidarla a la iglesia. Y el Espíritu Santo ha puesto ese don. Y que seamos elegidos obispos o equivalente a ancianos. Y no había celibato allí. Conviene que el obispo sea casado, marido de una sola mujer, y que sepa gobernar su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar a la iglesia? Pero los señores sacerdotes que aparecen más tarde con el misterio de iniquidad, con las herejías que iban a suceder en el futuro, se le enseña el celibato, la práctica del celibato. El sacerdote, y les puse yo allí lo que quiere decir sacerdote, la etimología de la palabra, una persona con autoridad, una persona que se relaciona entre Dios y el hombre, o sea, un intermediario, donde el hombre entonces no puede ir directamente a Dios, sino que tiene al sacerdote. Y todo eso se fue desfigurando de tal manera que viene la ley del celibato para los que ellos llaman sacerdote, que realizan culto, la misa, y lean todo eso, no había en el cristianismo. Eso es en el cristianismo ya espurio, cuando entra el misterio de iniquidad a dominar en materia de doctrina y de práctica dentro de la iglesia cristiana primitiva, a través de los diferentes caballos. Porque cada caballo va mostrando una descomposición, persecución, muerte, descomposición de la doctrina, mayores muertes y mayor descomposición, que va hasta el año 1798, y después vemos otros sellos que tienen que ver con la venida de Cristo. Entonces el misterio de iniquidad ya está entrando en tiempo del apóstol Pablo, y el Espíritu Santo puso como obispos a los dirigentes de la iglesia y le dice que cuiden. ¿Para qué lo puso como obispo? Para apacentar, para que la cuiden a la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Y ahora noten versículo 29. Ahora viene Pablo y él pone la fecha, sin poner un número matemático. Porque yo sé que después de mi partida, yo sé que después de mi muerte, cuando yo me muera. Y entonces les dije que el apóstol Pablo murió alrededor del año 58. Y entonces les mandé a ustedes un link que habla sobre la tradición, sobre historias diferentes, y hay muchas historias. Entonces se calcula que el apóstol Pablo murió entre el 58 hasta el 67. No sabemos con exactitud. Pero yo elijo un año X, yo elijo el año 58, otros dicen en el 61, en el 64, diferentes historiadores. Yo elijo el año 58, pero porque yo diga 58 y alguien haya leído 67 o 64 o haya mostrado la cantidad diferente de opiniones, no nos vamos a agarrar a algo que no nos podemos agarrar porque es una historia lejana y donde hay años perdidos. Así como también decimos Cristo murió en el año 31, y Cristo no murió en el año 31, desde el año 0 que nosotros conocemos. Murió a los 33 años y medio y comenzó su sacerdocio, su ministerio, todo lo que puede hacer de Cristo en el año 30 de la edad cristiana.
Pero es que hay 3 años perdidos, hermano, 3 años y medio, que uno comienza a rastrear. Y para otros historiadores hay más años perdidos y no se sabe con exactitud si Cristo murió en el año, como decimos nosotros, y escuchen, ¿qué decimos nosotros? En el 30 1/4. Y al ser 30 1/4 de año, le llamamos 31. ¿En qué año estamos viviendo nosotros, hermano? Y bueno, usted va a decir, en el 2021, no. Estamos viviendo todavía en el año 2020. Pero ya le estamos llamando 21 porque estamos pisando 11 meses. Pero no hemos completado el 2021. Recién, el 31 de diciembre, terminó el 2021. Y el 1 de enero, vamos a decir, estamos en el 2022. Y no no vamos a estar en el 2022, sino pisando el primer día de lo que llamamos año 2022. Bueno, Cristo murió en el 30 3/4. Entonces, cuando vamos nosotros a afinar la puntería y querer ser exhaustivos al respecto, no lo podemos hacer, porque entre esos años perdidos, solamente a nosotros nos apoya la profecía de las 70 semanas de que Cristo murió exactamente en el año 31 de la era cristiana, lo que vendría a ser año 33 y medio, porque la profecía tiene un arranque. Desde el Cristo meridiano hacia atrás, 457. Y no es tampoco 457, ¿no? Es 456 y 3/4. Y le llamamos 457. Bueno, eso es cuando yo doy fecha, hermanos. Y les digo esto para que cuando ustedes enseñen la palabra y alguien quiera discutirle con respecto a fechas, no sean los que les pregunten tan estrictos y quieran ver en las enseñanzas de ustedes contradicciones. No. Hay una serie de connotaciones al respecto. Entonces, lo que sí dice, entonces yo tomo año 58, más o menos que muere Pablo. Entonces Pablo estaba diciendo que yo sé que después de mi partida, quiere decir que esto lo estaba diciendo antes de morir. ¿Y cuántos años antes de morir puede haber dicho esto? No se sabe. Pero entonces sí podemos detectar que más o menos, digamos años 50, si el caballo blanco llega hasta el año 100 de la era cristiana, la mitad de los 100 años, no contando que el caballo blanco arranque desde el año 0, porque el caballo blanco arranca desde el momento en que Cristo funda la iglesia cristiana, desde la muerte de Cristo, año 31 de Cristo. Redondeando, porque no sería 31, hay 3 años y medio más o menos perdidos en la historia de la humanidad, digamos, en la historia del cristianismo. Entonces, hermanos, a la mitad más o menos, redondeando, el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo? Veamos lo que estaba diciendo. 29, porque yo sé que después de mi partida, cuando yo me muera, van a entrar en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Por tanto, velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. En ese tiempo nos transportemos y lo miremos con la imaginación al apóstol Pablo y lloraba. Por 3 años y medio he llorado y les he dicho, van a venir doctrinas falsas, esto no va a durar. Cuando yo me muera, ya me ha dicho el Señor, les estaba profetizando, la historia, el cristianismo, la doctrina cristiana se iba a descomponer por la potencia de Satanás. Y Satanás iba a ir venciendo, y venció. Y a través de los siglos Dios siempre tuvo, de forma figurada, 7.000 almas que no han doblado su rodilla a Baal. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Elías? Cuando Elías, desilusionado y amargado porque había triunfado la maldad en todo el pueblo de Israel, millones de israelitas. Entonces el Señor lo consoló, mire, dentro de millones de israelitas, tengo 7.000, digamos así, con cariño, 7.000 hijitos, 7.000 almitas que no han doblado su rodilla a Baal. En medio de millones de israelitas que a pesar de semejante milagro no se convirtieron, y así también con todos los milagros que el Señor hizo y se manifestaba en la iglesia cristiana primitiva, Satanás iba ingresando, y Pablo llorando les decía, acuérdense que durante, ¿cuánto? Que por 3 años de noche
y de día, 3 años. Tanta insistencia, no se olviden. Y entró nomás el mal. Entonces, en materia de doctrina de la iglesia cristiana del caballo blanco, ya se va degenerando, va cambiando su color. En materia de vivencia también, porque llevaron muchos discípulos tras sí. Y el apóstol Pablo tuvo que pelear con muchos cristianos, y es la razón de lo que ustedes ven en la epístola de Pablo, que habla y ataca, que habla de la circuncisión, porque muchos cristianos se circuncidaban, a otros les enseñaban a circuncidarse, guardar la ley de Moisés, y muchas cosas. Vemos entonces que el caballo blanco no es tan simple, hermanos queridos. Lo podemos ver simple y yo en minutos le explico el caballo blanco, el símbolo de pureza y nada más. Existen todos entre telones. Y ahora veamos en 2 de Corintios, para que nos asustemos más. 2 de Corintios, el capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Y lo hemos leído también en el versículo 13. ¿Quiénes habían ingresado dentro de la iglesia cristiana primitiva del caballo blanco? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, ya estaban ingresando falsos apóstoles. El apóstol Pablo decía: yo tengo el sello del apostolado, y hablaba de sí mismo y de lo que Cristo hizo por él y el llamado que él tuvo de Cristo. Pero ya habían otros falsos apóstoles que decían un montón de cosas. Y bueno, y Pablo le decía que no era maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Entonces, el mismo Satanás hace que aparezcan obreros fraudulentos, ministros fraudulentos, y ya habían ingresado a la iglesia, y para muchos cristianos, ya tomado por el espíritu de Satanás, el falso apóstol que entraba, o los falsos apóstoles, los falsos ministros, iban siendo aceptados por ellos y obedeciendo doctrinas falsas. De ustedes mismos, les dice el apóstol Pablo, de ustedes mismos, que eran gente con Espíritu Santo, van a surgir herejías de perdición. Y así se va descomponiendo la iglesia. ¿Cuándo? Y más o menos antes de la muerte de Pablo, 58, si decimos 58, 61, 64, pero antes de Pablo, digamos, años 50, desde Cristo 31, que comienza el cristianismo, hasta el año 50, o 51, 52. Ya estaban entrando doctrinas falsas con apóstoles falsos, maestros falsos, ministros falsos. Y el caballo blanco, ¿a dónde estaba? Tienes una serie de connotaciones, sí o no, lo que significa el caballo blanco. Para decir, no, todo pureza, todo santidad, todo obediencia. Hasta el año 100 de la era cristiana, con la muerte del apóstol Juan. Eso se dice en nuestra literatura, pero desde un punto de vista superficial, por no escribirse tantos detalles, porque son muchos. Ahora noten que el apóstol, o sea, yo le mandé un documento sobre fechas, pero ahora les explico sobre el sacerdocio. ¿Qué, digamos, dirigente, qué tipo de dirigente puso el Espíritu Santo? Ahora ya no me interesan los hombres, no me interesa la filosofía de los hombres, no me interesa lo que ocurre después de los apóstoles. Veamos en el libro de Efesios, capítulo 4. En Efesios, en el capítulo 4, nosotros leemos el versículo 11 y 12. Y él mismo, o sea, venía hablando de Jesucristo. ¿Qué puso Jesucristo en la iglesia? Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Versículo 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Jesucristo ha dado estos dones, pero ahora leamos de nuevo, a ver si encontramos sacerdotes. Y él mismo dio unos, o sea que Jesucristo, la verdad, basada en la Biblia, no habla de sacerdotes. ¿De qué habla? Que Jesucristo puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores,
y doctores para la perfección de los santos. ¿Y a dónde están los sacerdotes? No existe. No existía en el cristianismo, hermano. Y ahora vamos a ver que en Hebreos, en el capítulo 7, vamos a Hebreos, capítulo 7, el apóstol Pablo dice claramente, capítulo 7, versículo 11 y 12, si pues la perfección era en el pasado por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo, es el pueblo de Israel, la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no que fuese llamado según el orden de Aarón? Y ahora noten el versículo 12. Pues mudado, en otra versión dice, pues abolido, pues anulado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Y en el versículo 18, el mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. Entonces estaba hablando que el sacerdocio de Cristo reemplaza al sacerdocio levítico de la tribu de Leví, del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Era, en cierto modo, el intercesor que llevaba a la víctima la sangre para ofrecerla en el santuario. Y estaba el pecador, estaba el sacerdote y estaba Dios. Una vez que queda abolido el sacerdocio levítico, entonces reemplazado, dice, el mandamiento anterior, el mandamiento precedente, se lo abroga, queda abolido, queda concluido por su flaqueza y por su inutilidad, porque los hombres, como dice ahora en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, o sea, más santo, más limpio, más puro, más grande que el mismo cielo. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Y entonces el versículo 28, porque la ley, o sea, la ley antigua, la ley sacerdotal, constituye sacerdote a hombres flacos o a hombres débiles o a hombres pecadores. Mala palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Qué vemos en estas palabras? Que el sacerdocio concluyó, fue abolido y terminó. Y todas las leyes que envolvían al sacerdocio debían comenzar su ministerio a los 30 años de edad, según la orden de Jehová. No podía casarse si no era con mujer virgen, no podía tocar cuerpo muerto, tenía que ser una serie de purificaciones para así poder tomar los animales que se ofrecían por el pecado del pueblo y llevaban la sangre al santuario y habían sumos sacerdotes que entraban al lugar santísimo, etcétera, etcétera. Pero todos esos sacerdotes, hermanos, eran débiles, pecadores, inservibles, puestas hasta el tiempo de la corrección, y no vamos a hablar ahora porque tenemos horas para hablar sobre lo que era el sacerdocio anterior y el sacerdocio de Cristo. Ahora no necesitamos de animales, ni de cordero, ni de días festivos, no necesitamos de ningún obrar, solo invocar por fe. Padre, en el nombre de Jesús perdona mis pecados y ya está. No tocamos a un sacerdote, no tocamos a un cordero, no degollamos a un cordero, no ofrecemos, no buscamos un animal, no hay un santuario terrenal que el Señor está ministrando en el santuario celestial, no lo vemos y por fe. Tan solo decimos, Padre, en el nombre de Jesús perdona mis pecados. Confesamos, Señor, y ya no hace falta confesar los pecados a nadie, poner la mano sobre un cordero y confesar los pecados, no nada. Todo es por fe en Cristo Jesús. Entonces, es una aberración pensar que se podría continuar con el sacerdocio humano, y eso lo hace la Iglesia de Roma, precisamente. Con los años comienzan a ingresar ese cargo, que si nosotros vamos a los orígenes de la historia de la Biblia, el sacerdote tenía un ministerio que ningún sacerdote lo hace. ¿Qué sacerdote está ofreciendo un animal? ¿Y a dónde el santuario que se presente delante de Dios? Eso fue abolido, porque era inservible por su flaqueza, por su inutilidad. Con Cristo se terminó todo.
¿Por qué aparecen los sacerdotes entonces? Y veamos ahora qué dice Pedro, que habla algo sobre el sacerdocio, y no nos confundamos, hermanos, bajo ningún punto de vista sobre esto. Lo dice el apóstol Pedro en su epístola, en el capítulo, en su primera epístola, capítulo 2. Entonces, él está hablando de la entrega a Cristo, y entonces dice en el versículo 5, primera de Pedro 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Jesucristo. Hermanos, hay que leerlo bien, interpretarlo. Acá está hablando de todo el pueblo, así que todos nosotros somos sacerdotes sin excepción. Todos. Él está hablando de todos los cristianos, pero está hablando de una forma figurada, figurativa, simbólica. Cristo es la piedra viva. Y entonces Pedro dice que nosotros también como piedras, no somos piedras de nada, hermanos. Ahora yo voy a crear un cargo que se llama, vamos a elegir pastores, doctores, piedras. No, hermanos. Están hablando de forma simbólica como piedras vivas, o sea, imitándolo a Cristo, que es decir, un fundamento sólido, perfecto de toda la verdad. Entonces, imitemos a Cristo. Y como sacerdotes, o sea, ustedes también, como hijos de Dios, ser piedras vivas, edificando una casa espiritual imaginaria, una casa llena de conocimiento de la verdad y de práctica de la verdad de Dios, y un sacerdocio santo, que hagamos como si fuese un sacerdocio santo. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes, para trabajar por el pueblo de Dios, hacían una serie de purificaciones, hacían un ofrecimiento de animales por los pecados de ellos, y también ofrecían animales por los pecados de su familia, para que no vayan a estar ellos contaminados por los pecados de sus familiares, y para que ellos iban a ofrecer animales por los pecados de ellos, si la contaminación de su familia iba a caer sobre ellos. Entonces una serie de lavamientos, de purificaciones, de ofrecimientos de animales, ¿para qué? Para presentarse de esa manera por un pueblo. Miren todo lo que tiene que hacer el sacerdote. Bueno, eso lo hace Cristo. Y nosotros de forma figurada lo imitemos a Cristo como piedra viva, lo imitemos a Cristo en un sacerdocio, siendo nosotros, para predicar el Evangelio, estemos como sacerdotes de forma espiritual, consagrado, para que yo cuando predique la palabra de Dios no sea un pillín de mi vida secreta espiritual, y tenga una doble vida. Y predique el Evangelio así, pida al Señor que me asista con el Espíritu Santo cuando doy estudio bíblico para ganar alma y yo llevo una vida corrompida por adentro. No, tenemos que ser como sacerdote, limpio, por este caso por la sangre de Jesucristo. No sé si entienden el sacerdocio figurativo que hace el apóstol Pedro, tanto como piedra, imitarlo a Cristo, en un sacerdocio como el de Cristo, y no como el de los hebreos, porque el sacerdocio de los levitas, porque el apóstol Pablo se cansa de decir que ellos ofrecían víctimas por sí mismos para después presentarse ante Dios. Bueno, nosotros lo tenemos a Cristo para ofrecer un sacrificio vivo y poder ser predicadores, misioneros, pero efectivos, llenos de Cristo, sinceros, fieles y no hipócritas, con una doble vida. Entonces, el sacerdocio que podamos leer acá no quiere decir que se le haya venido a la cabeza a algunos de los católicos, como así fue, y bueno, acá Pedro está hablando de que somos sacerdotes, no dice que somos, que debemos ser, bueno, también deberíamos decir, también somos piedras, somos Cristo. No, hermano, todo es simbólico, figurado. Ahora, ¿cuándo vamos a ser realmente sacerdotes? Sí, está en la Biblia, ¿cuándo vamos a ser sacerdotes? ¿Cuándo? Pero qué sacerdote, ¿no? Que ni ustedes imaginan ni yo. Vamos entonces a Apocalipsis, capítulo 1. Y noten cuándo. ¿Para qué? Y todo esto yo les digo para que no vaya a ser que ustedes conversando con algún católico romano
les quiera presentar estos textos y querer insistir que el sacerdocio existía. Ustedes ya ven que en la palabra de Dios Cristo ha dado dones y Cristo ha dado los siguientes cargos, ya sean pastores, evangelistas, primero apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, doctores, pero nunca dice sacerdote. El sacerdocio ha morido por su flaqueza y inutilidad, porque ya nadie puede hacer de sacerdote. No existe, no puede existir. Pedro habla de forma figurada, que nos comportemos como los sacerdotes lavados por sangre de animales para estar limpios y purificados, para presentarse delante de Dios, intercediendo por el pueblo. Nosotros como predicadores limpios por la sangre de Jesucristo hagamos un sacerdocio, un sacrificio de un sacerdocio perfecto para poder ser efectivos predicadores evangelistas cuando vayamos a administrar la santa palabra de Dios. Figurativo. Ahora, ¿cuándo vamos a ser sacerdote de verdad? Apocalipsis 1. Y vamos a leer los versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Ahí sí vamos a ser, cuando venga Cristo, antes del milenio, recibiremos el título de verdad, reyes y sacerdotes, por la sangre de Jesucristo, ya transformados y glorificados por la eternidad, con vida eterna y con una mentalidad que ni nos imaginamos. ¿Y qué vamos a hacer entonces cuando seamos sacerdotes? Y vamos a Apocalipsis en el capítulo 20, y entonces en el capítulo 20 leemos lo siguiente: después del milenio, comienza el milenio, versículo 4, 24, y vi tronos, y ahí vamos a ver tronos. Por eso dice, seréis reyes y sacerdotes, cuando comienza el milenio, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Se nos va a dar juicio, hermanos. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, sentado en trono, haciendo juicio de todos los perdidos. Y ahora vamos al versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que viene a ser cuando Cristo venga. La segunda muerte no tiene potestad ante estos. Antes eran sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Seremos reyes y sacerdotes, nos sentaremos glorificados en tronos, todos los hijos de Dios sin excepción. Todos seremos reyes y sacerdotes, no los sacerdotes de la Iglesia Católica, los privilegiados, los únicos, no, todos. Y Pedro dice que mientras tanto todos como sacrificio vivo tengamos una fidelidad correcta con un sacerdocio santo intermediario entre el Cristo a quien predicamos, el pecador a quien le brindamos la palabra de Dios para que se convierta, se bautice y se convierta en hijo de Dios de forma figurada. Ahora, cuando venga Cristo, seremos realmente sacerdotes. Allí sí, reyes y sacerdotes, todos sin excepción. Y juzgaremos a todos los perdidos, y no me voy a detener porque eso lo vamos a ver cuando analicemos el capítulo 20, pero ya les digo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, no le voy a decir, pero ahí dice que juzgaremos a todo el mundo y también a todos los ángeles perdidos sin excepción. Lo que han pensado en toda la eternidad, casi, no eternidad, sino miles de millones de años, lo que han pensado tantos demonios, han pensado, han sentido, lo que han hecho, lo que no han hecho, lo que han dejado de hacer, con una mente extraordinaria. Veremos por qué Dios los juzgó y los castigó con la muerte eterna. Y vamos a ver también a todo lo del mundo perdido, con una mentalidad, durante 1000 años estaremos reinando. Entonces, eso habla la Biblia solamente de lo que respecta a sacerdocio. Entonces, en tiempo de Constantino, cuando estaban esos obispos que dicen que tenían algunos 2 sacerdotes,
Pero esos son sacerdotes, hermanos, sin ningún tipo de autoridad, que estaban siendo llamados sacerdotes, pero no existe en la Biblia un cargo tal. Entonces, cuando yo hago referencia en que la Biblia habla de obispos, ahí mismo se dice en la historia que no habían papas, y ciertos sacerdotes, como ser el sacerdote Toro, que dice que el papado viene de Pedro, no existe eso, hermanos. Y ahí en esa historia de Constantino muestra que no habían papas. Y esos sacerdotes no tenían todavía el papel o la autoridad que llega a tener el día de mañana, o sea, años más tarde, el sacerdote como un intercesor, como es el sacerdote actual. Dios en la tierra, ese es el sacerdote. Célibe, todo desobedeciendo a la palabra de Dios. Vamos al sacerdote a confesarle los pecados y él dice, ego, antes decía, ego te absolvo, yo te absuelvo. Como, con el tiempo, como eran criticados, decía, bueno, yo te perdono en nombre de Dios. Y ahora dice, vete, Dios ha perdonado tu pecado. ¿Qué saben ellos si Dios no ha perdonado, si no hemos arrepentido de verdad? ¿A quién le ha dado Dios la facultad para perdonar? Bueno, y es algo que vamos a estudiar más adelante. Que lo que la Biblia llama blasfemia en el libro de Apocalipsis, que es blasfemia, sino que el hombre se crea que tiene la autoridad de perdonar pecados, es una blasfemia para el cielo. Hermanos, no existen esos sacerdotes. Bien, se dan cuenta, hermanos, que nos hemos tenido que desviar por la pregunta de varios hermanos con respecto a lo que vemos de Constantino, cómo era el cristianismo, donde se han reunido un montón de obispos para analizar si Cristo era Dios o no. Y por otro lado, Constantino lanza el decreto de muerte. Y les mandé también una historia, el decreto de muerte para los arrianos, para los seguidores de Arrio, donde salen 7 pueblos cristianos a matar cristianos. Entonces vamos viendo entonces los caballos a dónde ingresan, ya lo vamos a colocar bien a los caballos con esta historia que yo les estoy mandando, para que se entienda que cuando nosotros hablamos de qué quiere decir cada jinete con su caballo y con el color de su caballo, no es un invento adventista, es necesario primero hacer todo esto de pliegue. Entonces, el sacerdocio como sacerdote que conocemos hoy día no existía en ese tiempo de Constantino, pero ya comienzan a desvirtuarse la verdad de Dios, comienzan a ingresar en el campo de doctrina estas cositas raras. Pero había mayormente obispos. El obispo es lo que dice ya en la Biblia. Dios puso obispos, o que viene a equivaler a una autoridad teológica, maestro, que enseña la palabra de Dios, o doctores, como también se repite, que vendrían a ser como maestros. El apóstol Pablo enseña que el obispo o que el anciano, que equivale a ancianato, o sea, si cuando nosotros analizamos la etimología de la palabra, quiere decir un montón de cosas. Pero todo termina en maestros, porque los apóstoles eran maestros, los obispos eran maestros, los ancianos eran maestros y los doctores eran todos maestros. Y todos tenían un cargo dentro de la iglesia, depende del cristianismo, no se dice quién era superior, quién era mayor, nada por el estilo. La iglesia católica el día de mañana ya comienza a cambiar por obispos, por cardenales y por cuantas cosas que no son bíblicas, no nos interesa. Pero hermanos, el misterio de iniquidad tiene su comienzo en medio de la iglesia apostólica. Comienza a sucumbir en materia de doctrina y comienza a sucumbir también en materia de obediencia, se corrompe. Entonces el caballito blanco no duró puro. Puro, digamos, sí, había un guardián, lo hemos leído quién fue el último guardián, lo hemos leído, hermanos, pero repasemos rápidamente en Juan. Primera de San Juan, cuando el apóstol Juan estaba solito ya. Entonces, él en su primera epístola, él dice tristemente, capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, alrededor del año 100. Yo soy el último que he quedado, digamos. Ya se escribió el Apocalipsis, él estaba escribiendo las epístolas, hijitos, le dice a los cristianos del caballito blanco, ya es el último tiempo, muero yo y ya no va a haber nadie que sea un apóstol verdadero, sino los falsos apóstoles, falsos maestros.
Satanás transfigurándose en ángel de luz, ministros de maldad y de injusticia iban a dominar la iglesia y de a poco la doctrina pura se desvirtuaría. Hijitos, ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, es en el futuro. ¿De qué anticristo estaba hablando Juancito? Estaba hablando del anticristo que estaba hablando Pablo en Tesalonicenses, el hombre del pecado, el hijo de perdición, que se enfrentará a Jesucristo y al cual el Señor lo matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. El Juan estaba hablando de ese anticristo. Ustedes saben que el anticristo tenía que venir, pero ese anticristo no es una palabra, pero nosotros no lo vamos a ver, quería decir Juancito, no lo vamos a ver. Porque ustedes saben que el anticristo ha de venir, pero así también ahora, al presente, han comenzado a aparecer muchos anticristos, porque anticristo, todo aquel que se opone a la doctrina de Cristo es un anticristo. Y en tiempo de los apóstoles, ya de Pablo, nomás antes de la muerte de Pablo, comenzaron a surgir, cuando muere Pablo, comienzan a abundar los falsos cristos, falsos profetas, falsos doctores, falsos maestros, falsos obispos, falsas doctrinas. Y entonces el apóstol dice, ya es el último tiempo, ahora me muero yo y ¿quién cuida la iglesia? Y entonces dice, al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo del caballito blanco o de la iglesia de Éfeso. Sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, lo mismo que decía el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, porque dentro de vosotros saldrán hombres que hablen cosas perversas, doctrinas de herejías y de perdición. Y Juan lo dice también, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran hecho tal cosa, pero como dice, hubieran sido cierto, permanecido con nosotros si hubieran sido de nosotros, pero salieron para que se manifestara que todos no son de nosotros, que había dentro de nosotros falsos apóstoles, falsos profetas, y que habían hijos de perdición, había cizaña, etcétera, etcétera. Ahora noten, versículo 20, más vosotros, noten esto, más vosotros todavía. Cuando decimos cuando fue quitado el que ahora impide, ¿se acuerdan? Ya está obrando el misterio de iniquidad. Antes de que muera Pablo, ya estaba ingresando. Muere Pablo y comienza a ingresar con fuerza. Ya estaba el apóstol Juan y dice, ahora están surgiendo anticristos. No estoy hablando del anticristo, del hijo de perdición, del hombre de pecado que va a aparecer en el último tiempo y que va a pelear contra Cristo y que Cristo lo va a fulminar. Estoy hablando que ahora han aparecido muchos falsos profetas, falsos cristos, falsos doctores, falsas doctrinas. Y entonces dice, pero, todavía estaba el que impide. ¿Cómo sabemos? Analicemos, hermano. Más vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todavía los cristianos estaban con la unción del Espíritu Santo de Pentecostés y todavía podían ellos detectar qué era error y qué era verdad, pero ya se estaba yendo, Cuando muere el apóstol Juan, el caballito blanco se terminó, la iglesia de Éfeso se terminó, ingresa el caballo bermejo. ¿Y qué quiere decir el caballo bermejo? Bueno, el caballo bermejo significa varias cosas que no tenemos tiempo para estudiar ahora. No quiero tampoco cansarlo ni aburrirlo, no quiero pasarme el tiempo estipulado. Vamos a ver para el sábado que viene, si Dios quiere, qué es el caballo, qué quiere decir el caballo rojo, caballo bermejo, colorado, pero sí hemos visto que la unción del Espíritu Santo, el que ahora impide, que decía el apóstol Pablo en Tesalonicenses, era la unción del Espíritu Santo. Y si ustedes siguen leyendo, vamos a ver en el versículo 21, capítulo 2, primera de Juan 2, 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. O sea que estaban los cristianos todavía manejando la verdad, no todos, sino como a los que las conocéis
y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Y así sigue hablando, y sigue hablando de la unción. Sigue hablando en el versículo 27, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, más como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él, etcétera, etcétera. Cuando muere el apóstol Juan pasó X tiempo, no está registrado, y la unción se fue. Y el misterio de iniquidad comenzó con el caballo colorado, con el caballo rojo. ¿Cuánto abarca el caballo colorado? Hermano, tenemos muchas cosas para ver, pero con profundidad. Y después el caballo negro, y después el caballo amarillo, hasta llegar al anticristo. ¿Y cuándo comenzó el primer anticristo? ¿Cuándo comenzó el hombre de iniquidad, el hombre de pecado? ¿Y por qué Pablo menciona a uno solo? Y son dos. Son dos unos. Uno en un principio y uno del final. Y los dejo para que vayan pensando. Pídale al Señor luz. Pídale al Señor deseo de conocer estas profundidades, vida y salud, para que nos podamos encontrar con amor cristiano el próximo sábado, si Dios quiere. Que el Señor lo bendiga.